Bueno, pues el día de hoy vamos a ver el tema de metabolismo, tema bastante importante porque justamente entenderemos la parte de por qué es necesario que un fármaco se metabolice para que nos genere algún efecto. Y para esto, pues, empecemos con qué es metabolismo, ¿no? Yo ya les había dicho en la parte de generalidades, cuando vimos el apartado de farmacocinética, hablamos un poco de qué es metabolismo. Y ustedes, si recuerdan, díganme qué es metabolismo. Pues en general son como todas las reacciones que tiene el organismo. Ok, Trujillo, sí, en efecto, son un conjunto de reacciones que ocurren a nivel de cualquier órgano. En este caso vamos a abarcar un poco más al hígado, es donde se abarcan más las reacciones que se van a generar para metabolizar este fármaco y generar distintos efectos. Pues al metabolizarlo se libera más esta parte del fármaco que se puede ir a la parte de eliminación, que se puede ir a la parte de, ya que pasó de absorción, y que puede ir a su mecanismo de acción como tal, que es, como lo vimos en la clase anterior, abarcamos la parte de los tejidos diana, que los tejidos diana son aquellos tejidos donde el fármaco tiene que ir a actuar. ¿Se pueden desviar? Claro que sí, como lo vimos igual en la clase anterior. Se pueden ir a otros tejidos y al irse a otros tejidos y acumularse el fármaco, ya que vamos a ver que también aquí existen factores inhibitorios de la metabolización, incrementando así el fármaco a nivel extracelular, provocando reacciones adversas. Entonces, como lo dijo Trujillo, son conjuntos de reacciones. Y estas reacciones, ¿dónde ocurren o de dónde salen? Pues son reacciones que ocurren en el hígado mayormente. Eh, Como les dije desde la anterior clase y hace dos clases, no siempre es el hígado, pero si en el examen les llegan a preguntar de algún fármaco, de dónde se metaboliza o algo así, y ustedes no saben ese fármaco, pues hay fármacos que aún no se van a ver en este bloque, sino en los, bueno, en los demás bloques. Ustedes pueden poner como tal hígado y en un 80% de las veces es la respuesta correcta. También en la clase anterior abarcamos la parte de los intestinos. Pues son un lugar donde ocurre mucho la absorción, pero también el metabolismo de ellos. Pues, como les dije, a nivel del duodeno es donde ocurren más estas partes de la metabolización. En riñones, ya que aquí lo que ocurre es cuando llega el fármaco, lleva un proceso metabólico en el cual puede separar la parte del fármaco que nos va a servir y lo demás a eliminarlo en la orina. También otro lugar donde se metabolizan los fármacos es en la piel y por último en los pulmones. Vamos a ver que algunos fármacos en segundo bloque y en tercer bloque son de respiratorio, sobre todo los asmáticos, ¿no? Esos fármacos es donde van a ir a su metabolización a nivel de los pulmones. Y bueno, eso es metabolismo, ¿no? Pero para eso hay que ocupar un dibujito que tengo acá. Y este dibujo que ven aquí, ¿qué nos representa, no? ¿Qué nos quiere dar a entender? Pues lo que nos quiere dar a entender o que nos va a representar a nivel de farmacología es que nosotros vamos a tener un fármaco, ¿no? Un fármaco X. Cualquier fármaco que quieran ustedes. Paracetamol es más. Este fármaco, pues, va a llevar todos los procesos de la farmacocinética, ¿no? Que es LAVME.
Y pues tenemos la parte de liberación, ¿no? Se va a liberar a nivel de donde ustedes quieran, sobre todo en el estómago, pues donde hay un pH mayor, ¿no? El excipiente se rompe, se libera a nivel del epitelio que tiene el estómago, se va a absorber y al absorberse va a entrar a células. Puede ser en el torrente sanguíneo u otras células de diferentes órganos o del mismo cuerpo en general, ¿no? Al meterse el fármaco aquí, lo que nosotros vamos a buscar es otra vez la absorción del fármaco hacia el torrente sanguíneo. Nosotros al meter al torrente sanguíneo los fármacos vamos a ver que estos pueden llegar a nivel hepático, que recuerden, a nivel hepático ocurren varias cosas, sobre ellas reacciones químicas. Estas reacciones químicas o reacciones bioquímicas ya la vimos en bioquímica, que son todo esto que es de la glucólisis, gluconogénesis y todos esos procesos metabólicos feos que vimos ahí. No los vamos a abarcar ahorita, simplemente es como entender que existen y saber que algunos de esos procesos bioquímicos nos van a favorecer a que el fármaco entre aquí y al entrar aquí se metabolice. Y acuérdense ustedes que cuando yo les dije que si ocurría una metabolización a nivel del hígado, ¿qué ocurre? Acuérdense qué ocurría. ¿Qué le pasa al fármaco? ¿En qué ¿Se parte? acuerdan? A nivel del hígado. ¿Se Ah, acuerdan de que existe un efecto? sí, es la del primer paso. Ok. Aquí ocurre el efecto de primer paso. Recuerden, esto es solo y exclusivamente cuando se metaboliza. Ok, yo les dije, va a haber varios sitios de metabolización de los fármacos, no simplemente el hígado. El hígado es uno de ellos, más no es el único. Y tanto el hígado, intestinos, riñones, piel y pulmones pueden generar el metabolismo y generar el efecto de primer paso a nivel farmacológico. En este caso vamos a poner el paracetamol, ¿no? Así libera su principio activo y ese principio activo se va a ir hacia el torrente sanguíneo de nuevo y puede irse tanto a nivel del mecanismo de acción o se puede ir a eliminación en orina. A nivel del riñón, recuerden que en el riñón también pasan reacciones bioquímicas, las cuales van a separar el fármaco, van a hacer una, bueno, van a hacer una crítica de qué es bueno y qué no es bueno de lo que están reclutando el fármaco. Y lo que simplemente no nos sirve se va a desechar y va a llevar al proceso de eliminación. Entonces, a nivel del metabolismo con respecto al hígado y en general, vamos a tener procesos y pues uno de ellos es, yo ya se los había dicho con anterioridad, es que lo que va a pasar va a aumentar más la excreción del fármaco, ya que si se metaboliza por el efecto del primer paso a nivel hepático, esto nos va a provocar que incremente la excreción del fármaco. Ahora, con respecto a otra cosa que pasa a nivel de hepático si se metaboliza, es algo que yo ya les había dicho igual antes, que es algo que se les llaman los profármacos, ¿no? Que me pueden recordar qué es un profármaco. Un fármaco que al principio está inactivo y que ya después se activa. Justo, cuando se metaboliza, se activa. Es aquel que entra al organismo, pasa por donde ustedes quieran, justamente entra al hígado, no precisamente al hígado, puede ser a los otros que les enseñe, y se activa. Al activarse, justamente se le va a llamar profármaco. Van a ver a factores que inhiban el hígado, recordando que no solo es el hígado tiene enzimas dentro que van a romper o que van a metabolizar o que van a potenciar o que van a disminuir los efectos farmacológicos de los diferentes fármacos que podemos llegar a consumir.
Y por último, vamos a tener otra que es, como tercer lugar, vamos a tener la inactivación de fármacos. Pues el hígado también puede llegar a inactivarlos o disminuir su efecto. Pues yo les dije, cuando nosotros pasamos por el efecto del primer paso, va a disminuir algo que se le conoce con la letra F, que recuerdan qué es lo que se le reconoce con la letra F, qué término, y esto disminuye los fármacos al entrar al hígado o donde se metaboliza. ¿Qué es la F en farmacología? Biodisponibilidad. Justo, Trujillo, disminuye la biodisponibilidad del fármaco al metabolizarse y al generar el efecto del primer paso. Entonces, nosotros vamos a tener varias fases farmacológicas del metabolismo. ¿Saben o vieron en alguna parte o leyeron qué fases se encuentran en el metabolismo? No son muchas. No. Ok. Para eso voy a ocupar el otro dibujo que hice y vamos a explicarlo. Yo les expliqué ahorita, hace un momento, que, bueno, vamos a meter al fármaco, ¿no? Primero a nivel de la boca, después va a pasar al esófago, al llegar al estómago. Recordar que en el estómago vamos a tener un pH ácido, de ambiente ácido normalmente. Puede estar a nivel básico, pero esto pueden ser por alteraciones que se vieron en bioquímica de ácido-base. Y nosotros al entrar con el fármaco, aquí va a pasar el efecto de liberación y al liberarse se puede ir a absorber o sí, el fármaco a nivel del torrente sanguíneo por las arterias que se encuentran en el estómago o algunas partes se pueden ir a seguir metabolizándose o distribuyéndose en el duodeno y posteriormente por las arterias duodenales también se ha recogido el fármaco y irse a distribuir en el torrente sanguíneo. Pues es lo que buscamos, ¿no? Que se distribuya al torrente sanguíneo para que llegue a su mecanismo de acción. Pero no todo es bueno, pues los fármacos nosotros tenemos su trayectoria, ¿no? Se va al torrente sanguíneo o justamente se va al torrente sanguíneo de acá. Pero puede que eso no pase, puede que se vaya hacia otro torrente sanguíneo que nosotros no querramos. ¿Y a qué me refiero con eso? Es que a nivel del duodeno se pueda ir hacia el hígado. Si nosotros vamos hacia el hígado, vamos a activar el efecto del primer paso, pues se va a activar al fármaco. Y al activar al fármaco, lo que podemos hacer es, de nuevo, integrarlo a que se metabolice en el duodeno o simplemente eliminarlo. Y en este caso, a través de la vesícula biliar lo vamos a regresar al duodeno porque recordemos anatómicamente que tenemos al conducto colédoco y al conducto pancreático principal que se van a unir a la papila duodenal mayor del duodeno para secretar sus jugos tanto pancreáticos como biliares. Y al unirse generan enzimas. Estas enzimas van a seguir metabolizando el fármaco a este nivel y como ya no se va a absorber a nivel duodenal, pues ya no se va a requerir. Lo que vamos a hacer es eliminarlo en heces. Y al eliminarlo en heces, pues ya justamente ocurre tanto la metabolización como la eliminación del fármaco. Al nosotros tener el efecto del primer paso, yo les mencionaba, existe una menor absorción, pues si se va a metabolizar al fármaco, simplemente nos lo va a regresar justamente un fármaco ya procesado, un fármaco que ya no tiene tanta potencia, pues este fármaco va a ser más susceptible a que se elimine, a que se absorbe. Por eso se va a disminuir la absorción. Y posteriormente, si se disminuye la absorción, se va a disminuir la biodisponibilidad. No sé, el fármaco era un 80, tenía su 80% de biodisponibilidad. Esto que genere el metabolismo del primer paso a nivel del hepático nos va a hacer que el fármaco pueda reducirse a la mitad o menos. Puede tener hasta un 35 de biodisponibilidad y eso ya no es tan bueno, pues no favorece al fármaco que llegue a su mecanismo de acción. O sí llegue, pero en bajas cantidades. Por eso lo de la biodisponibilidad.
¿Todo claro hasta ahí? Sí, Va que va. Pues ahora sí entremos a la parte de las fases del metabolismo. No son tan extensas, simplemente son dos. Vamos a dividirla en dos fases y aquí vienen las preguntas tipo DEPA. Ok, en lo anterior sí es importante saber lo del efecto del primer paso, lo de los profármacos, sobre el metabolismo, en dónde ocurren. Les digo, una pregunta departamental puede ser en dónde se metaboliza el siguiente fármaco. Normalmente es el hígado, con un 80% de acertación. Y otra cosa, concepto que quiero que tengan bien en claro es que si se metaboliza a nivel hepático, incrementa la excreción del fármaco, activa los profármacos ahí y inactiva fármacos o disminuye su biodisponibilidad y su absorción del mismo. Eso no se les puede olvidar, por favor. Ahora, con respecto a las fases del metabolismo, pues les dije son dos. No son nada difíciles. Vamos a tener la fase uno. Y bueno, ¿en qué consiste esta fase? Pues sencillamente se le conoce como es la fase. Esta fase es llevada a cabo en mayor por citocromos. Y yo sé que no hemos visto qué es un citocromo y ahorita abarcaremos bien qué es un citocromo, pero es una enzima que se encuentra a nivel hepático. Estos citocromos se les conoce como los CYP. Existen varios, hay muchísimos, pero hay una familia muy grande que son los CYP 450, pero también se desglosan ahí el CYP 3A4, el CYP 2D6, el CYP 12-9 y así entre muchos. Hay muchísimos, hay más de 15. Y bueno, esta fase es importante y fundamental porque no se les puede olvidar que a esta fase también se le conoce como oxidorreducción. Así lo vemos en el Goodman. Pero si nosotros nos queremos ver mucho más intelectuales o incluso que leímos, también se le conoce como la fase de hidrólisis. ¿Y esto quién lo dice? Bueno, esto viene citado del Golan, otro de los libros que ya están en la carpeta que les mencioné. Y bueno, estas fases van a tener reacciones. ¿Cómo que reacciones? Bueno, estas reacciones, como les digo, de óxido reducción o de hidrólisis, van a hacer que los fármacos se puedan pasar a la fase 2 o simplemente se favorezcan para una correcta eliminación o una correcta absorción. En la primera fase va a generar un efecto. ¿Y qué efecto genera la primera fase? Bueno, es la fase de inactivación de los fármacos. Va a inactivar fármacos. Pero, ¿qué es lo que se añade a estos fármacos que puedan pasar a la fase 2? Se puedan eliminar más, se puedan absorber mejor, se puedan metabolizar o que se puedan ir a algún sitio de su mecanismo de acción favoreciendo así al fármaco, potenciándolo, ¿no? Bueno, a este fármaco, a nivel de justamente de la fase 1, se añaden varios grupos. Yo sé que esto no es química, pero se relaciona con química y en bioquímica vimos los grupos funcionales, ¿no? Grupos como el alcohol, el COH, que es ay, se me olvidó su nombre, pero es carboxilo, ¿no? También tenemos al NO2, tenemos al O,
y al sulfidrilo. Estos diferentes grupos son los que se les van a unir a los fármacos, pues si se les unen puede llegar a que sea más fácil su eliminación y vaya hacia la fase 2, que ahorita vamos a ver un poco de qué es la fase 2. Y bueno, abarquemos qué es la fase 2. Al igual que la fase 1 va a estar regulada por reacciones y también va a tener un efecto y se le van a añadir más cosas. Si ustedes ven que en la fase 1 ocurre la parte de la oxidorreducción e incluso pasa la parte de hidrólisis, ¿qué creen que pase en la fase 2? ¿Qué creen que es lo que necesita un fármaco para seguir su progreso? Bueno, antes de que me contesten eso, o si me quieren ir contestando eso, se llevan a cabo por transferasas. Aquí existen mayor enzimas donde vamos a abarcar eso y se las voy a explicar una a una porque tal vez no las pregunten en el DEPA y pues siendo honesto, no se las van a preguntar en el DEPA, pero es importante entenderlas porque esas enzimas son las que van a entrar en la fase 2. Tal vez no les van a preguntar, esta enzima qué hace, pero sí pueden preguntar cuáles enzimas se encuentran en la fase 1, cuáles enzimas se encuentran en la fase 2, que ayudan justamente al proceso de la fase. Pero bueno, la fase es conocida también, si la fase 1 es la oxidorreducción o hidrólisis, la fase 2 en el Golan y en el Goodman se les menciona que es la fase de conjugación. ¿Por qué conjugación? Bueno, es que en esta fase se añaden cosas, al igual que la anterior, pero aquí ya se les agregan otros grupos mucho más importantes. Y como en la fase 1 nos vamos a generar un efecto. ¿Y qué efecto puede ocurrir aquí? Bueno, lo que pasa aquí es que cuando un fármaco entra a la fase 2 se vuelve más, o tiene una mayor solubilidad. Y por lo tanto, hacen más fácil que se elimine. Eso es lo que ocurre a nivel de fase 2. Pero ¿qué se le añaden? ¿Qué se le pega a ese fármaco para después se hidrolice más? En este caso, lo que se le añade acá son los grupos funcionales que les menciono para que llegue a una hidrólisis correcta. En el otro se le añaden para que llegue a una conjugación correcta. Y aquí vamos a anotar qué es lo que se le añaden. Algo que se le llama UGT, que ahorita vamos a ver qué es eso. Se le van a agregar sulfatos, glutatión. Y yo sé que esta palabrita se les hace ruido en la cabeza, pues lo vieron en bioquímica. También se le van a añadir grupos acetilo y metilo. Bueno, una vez visto esto en la parte de las fases farmacológicas, que es la 1 y la 2, vamos a desglosar cada una y para ello lo vamos a escribir acá abajito. Y aquí es donde vamos a entender qué es un CIP. Y voy a seguir recordando las cosas, yo sé que va a ser repetitivo, pero es importante que lo tengan grabado, pues esto sí es pregunta departamental. Y eso es lo que nos gusta, ¿no? Sacar 10. En la fase 1, como ya les mencioné y no voy a cansar de mencionarlo, es la oxidorreducción. O también conocida como hidrólisis.
En esta fase lo que vamos a encontrar es la familia de los CIPS. ¿Qué es eso que se llama la familia de los CIPS? Bueno, es una familia de citocromos P450, que es la familia más grande de enzimas que vamos a encontrar a nivel hepático. Entonces es una familia de citocromos. P450. Normalmente los CIPS vamos a encontrar una S, una Y y una P. ¿Pero qué significa cada cosa? Bueno, el CIP es el grupo de la familia de los citocromas P450. Pero no, bueno, esto de fijo lo vamos a encontrar siempre. Pero vamos a tener su apellido. Y su apellido, un ejemplo, que este es el más importante de todos los CIPs y es el CIP más preguntable y el que les van a preguntar en el examen departamental, que es el CIP 3A4. Pero ¿qué significa el 4? ¿Qué significa el 3? ¿Qué significa la A? Bueno, aquí lo vamos a desglosar cada uno. El 3 nos representa la familia. La A es la subfamilia. Y por último, ¿qué nos representa el 4? Bueno, nos representa el gen. El gen al que está ligado este citocromo. Pero algo importante, y no se los puedo olvidar, que justamente lo que les digo, pregunta de EPA, el CYP3A4 es la familia que participa en mayor cantidad o medida del 50% de los fármacos. Igual, si nos hacen una pregunta tipo de EPA el siguiente fármaco se metaboliza a través del CYP 3A4. En mayor cantidad o medida, el CYP3A4 es el que metaboliza la mayoría de fármacos. No quiere decir que todos, porque hay fármacos muy importantes que se relacionan. Hay uno que se llama disulfiram. Ese disulfiram se metaboliza por el CYP1A2 y el 1A2 es para también metabolizar a nivel de hepático el alcohol. Entonces, nosotros al mezclar el disulfiram con justamente el alcohol, lo que vamos a hacer es que va a haber un roce entre el alcohol y el fármaco y cada uno se va a pelear para poder llegar a nivel de la metabolización hepática. En este caso, si nosotros llevamos al hígado alcohol y llevamos el disulfiram, van a pelear entre ellos para cuál se metaboliza primero. Normalmente lo que vamos a ocasionar es que se metabolice mayormente el alcohol y al metabolizarse mayormente el alcohol nos va a generar un incremento del disulfiram y a esto se le conoce como el efecto disulfiram. Y ese efecto es el que nos genera el síndrome de abstinencia. ¿Qué es el síndrome de abstinencia? Es cuando nosotros queremos consumir una sustancia pero no podemos y que nos lleva a eso, a quedarnos como mirando cosas fijas, estar temblando y toda esa cosa. Esto ocurre y el efecto de disulfiram se le conoce así, pues es un efecto que genera el incremento del fármaco disulfiram en el organismo y al incrementarse y mantenerse incrementado, lo que nos va a ocasionar es una cruda al por 100, así le dicen los profes. 100 veces potenciada una cruda que te puede generar un tequila entero, tú solito. Esto no quiere decir que vamos a incitar a tomar alcohol, ¿verdad? Pero es importante entenderlo. Ahora, otra cosa es que los CIPs pueden descomponer, pueden inactivar o incluso activar. ¿Y qué activan, qué inactivan, qué descomponen? Fármacos. También es importante que esta cuestión de lo que los grupos que se añaden a nivel de la fase 1
lo que nos va a generar es un incremento de excreción o nos va a facilitar que los fármacos se excreten con mayor medida. Eso no quiere decir que la fase 1 es para excreción, ¿eh? Eso simplemente quiere decir que algunos grupos se le añaden a los fármacos para que esto incremente su excreción. Cabe mencionar que también estos grupos, al añadirse al fármaco, nos van a pasar hacia fase 2, y es lo que voy a explicar ahorita. A ver, excreción. Ahora, vamos a poner un ejemplo. Con el paracetamol, si quieren de nuevo, ¿no? Esto solo es un ejemplo, no es como que vaya a pasar, ¿eh? Tenemos un fármaco, el paracetamol o el que ustedes quieran. Ese fármaco llega a la fase 1 y al salir de la fase 1 lo que vamos a tener es un fármaco, pero ya con un grupo funcional. En este caso, el grupo funcional que ustedes quieran, vamos a poner un hidroxilo, ¿no? O es más, un carboxilo o un grupo amino, como ustedes quieran. Y al nosotros tener ya un fármaco con un grupo funcional, vamos a hacer que este fármaco vaya hacia la fase 2. Y nosotros al meter esto en la fase 2, vamos a hacer un proceso de conjugación. El fármaco se va a conjugar. Entonces, pues vamos a repetir esto. Más el proceso de conjugación. Y bueno, al nosotros tener esto de el grupo ya con el grupo funcional con el fármaco más la conjugación, vamos a llevarlo a la metabolización. Va a haber enzimas que justamente metabolicen los fármacos, ¿no? En este caso, ¿qué nos favorece que se metabolice ya una vez tenga su grupo funcional y esté conjugado? Pues nos favorece una excreción. Son más excretables. También otra cosa que nos favorece justamente a estas enzimas, con un ejemplo, vamos a activar, bueno, paciente masculino o femenino de 45 años de edad con obesidad grado 1, presenta diabetes mellitus tipo 2, lo cual es que las células pancreáticas, las beta pancreáticas, no estén secretando insulina, por lo cual, al no tener insulina a nivel de las células de todo el torrente sanguíneo, como puede ser músculo, corazón, hígado, riñones, no vamos a meter esa glucosa o esa moneda energética que nosotros vamos a ver como energía, la glucosa, no lo vamos a poder meter al torrente sanguíneo. Bueno, ahí sí va a entrar, pero al repartirse a las diferentes células va a ir a tocar al músculo para decirle que si se quiere, que si quiere energía, o sea, azúcar. Y le toca, pero nadie le responde, pues los receptores no tienen la insulina que deberían de tener. Justamente es un tema que se ve en tercer bloque, pero pues hay que entenderlo un poco ya. Al no abrir la compuerta, justamente la glucosa se queda pensando y dice, ¿a dónde voy? Bueno, voy al hígado. Va con el hígado y le toca. El hígado, ok, tiene estos receptores para que entre la glucosa, pero también tiene un almacenamiento, ¿no? Esta glucosa la almacena para llevar otro proceso metabólico que se vio en bioquímica. Entonces, vamos a tener la metformina, paciente masculino de 57 años de edad que presenta obesidad grado 1, presenta diabetes mellitus tipo 2, ¿no? Estos receptores no jalan, entonces lo que vamos a hacer es meter metformina. Y la metformina, pues justamente al entrar va a ayudar a que justamente esta glucosa que está fuera del torrente sanguíneo entre hacia las células y ya no incremente y evite los efectos que genera una hiperglucemia. Otro ejemplo es cuando un paciente llega a sala de urgencias por una lesión, juega fútbol, ¿no? Un ejemplo, juega fútbol y al jugar fútbol lo lesionan. Hay una lesión en el tobillo, se lo dislocan y llega con una hinchazón muy fuerte.
Nosotros en urgencias vamos a suministrar metformina para disminuir el dolor y empezar a analizarlo, ¿no? Para ver si no hay una ruptura o algo así. Al meter morfina, esta se va a unir a un grupo que es el grupo glucurónico, y al unirse lo que nos va a favorecer es una activación, y al activarse pues ya puede hacer su mecanismo de acción el fármaco. Otra cosa, esto también nos agrega moléculas. ¿Y qué moléculas? Bueno, hay diferentes moléculas, pero lo importante que debemos de saber de esto es que nos va a favorecer que sean más hidrosolubles. Y eso como tal es lo importante de las fases del metabolismo. Tenemos dos, una controlada por óxido de reducción o hidrólisis, y otra por conjugación. Es importante entender cada una de ellas, pues es lo que nos van a llegar a preguntar. ¿Cuál es la fase que se encuentra con la conjugación? O que nos pega, que nos añade los grupos sulfato, glutatión, acetilo o metilo. O los que nos agregan los hidróxido, el grupo hidroxilo, el grupo carboxilo, el grupo amino, el grupo sulfidrilo. Y eso es importante saber que es la fase de óxido reducción. Esta fase en los departamentales también la conocen como hidrólisis, por eso se los mencioné aquí, para que no se los lleguen a atorar en el examen departamental. Ahora, un ejemplo de las reacciones de fase 1. Vamos a ponerlo aquí. Y esto es importante, no que se los pregunten, pero entender qué es lo que pasa cuando hay una reacción de tipo 1. Al nosotros tener una reacción de fase 1, un ejemplo, los N-oxidación, vamos a tener que este grupo está compuesto por un hidrógeno, un nitrógeno y dos radicales, el que ustedes quieran, ¿no? Son radicales libres que vamos a tener que se le pueden llegar a unir. Nosotros, al generar este tipo de reacción de oxidación, lo que vamos a generar es que justamente tengamos nuestro grupo hidroxilo, nuestro grupo, sí, hidroxilo, pero principalmente solo era un hidrógeno. Aquí lo ven, aquí solo era un hidrógeno, pero aquí se va a convertir en un hidroxilo. Va a tener otra vez un nitrógeno y sus dos radicales, ¿no? Al nosotros tener esto, el grupo hidroxilo nos va a favorecer varias cosas. Uno, que el fármaco sea más hidrosoluble. Nos va a favorecer más su excreción o eliminación. Y también nos va a beneficiar para que exista una fase 2, que esta fase es la de conjugación. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta ahí? Esto es lo importante de las fases de la farmacología a nivel de los fármacos. ¿Alguna duda, comentario, queja? Todo bien. Va que va. Vamos a tener otra cosa, que esto se va a relacionar con el tercer dibujito que tengo acá. Y ahorita lo explicamos. Bueno, como yo les dije, los fármacos tienden a irse a nivel hepático, ¿no? Aquí vamos a tener un hepatocito. El hepatocito, pues lo vimos bien en su estructura, sus componentes a nivel de histología, y entendemos un poco de que el hígado, al tener hepatocitos, vamos a tener diferentes cosas, ¿no? Su núcleo, su aparato de Golgi, algunas células.
Y en este caso vamos a tener el retículo endoplásmico rugoso, que este va a ser el retículo endoplásmico liso, que va a ser el REL. Este es el REL. Y en el REL vamos a tener diferentes cosas. En este caso le vamos a hacer un agrandamiento a nivel del REL. Al incrementarlo vamos a tener que tiene su membrana, ¿no? Como toda célula. En la membrana vamos a tener que presentan un zip. Este zip dependerá de qué tipo de zip. Puede ser el zip 3A4, el zip 1A2, el zip 2C9, el zip 2D6. En este caso vamos a tener un zip cualquiera. El fármaco va a entrar a nivel del REL, va a ir al zip y recordar que el zip va a tener un grupo hemo. El grupo hemo, no lo pueden olvidar, es el grupo que presenta el hierro y uniones a oxígeno. Entonces, nosotros vamos a tener el grupo hemo y vamos a tener un oxígeno. Hay otra cosa que tenemos a un lado que es el NADPH, que es la NAT oxidasa, y este está por el CYP 450, que es conocida como la NAP óxido reductasa. Pues esta NAT lo que nos va a hacer es agregarle un hidrógeno al CYP y le va a agregar un electrón al NAT. Al nosotros hacer eso, cuando el fármaco entre al CYP, lo que va a generar es que el CYP se va a unir a un grupo de oxígeno. Este grupo viene del grupo hemo, donde se encuentra el hierro, bueno, sí, el hierro unido al oxígeno, se lo va a liberar hacia el fármaco, pues el hidrógeno va a hacer que haga eso y el electrón también nos va a ayudar a que esto pase, que ocurra una unión del fármaco con el oxígeno, que ese óxido, que genere la reacción de óxido reductasa, para beneficiarnos en el proceso de la fase 1 y fase 2 del metabolismo. ¿Alguna duda con eso? ¿Comentario? ¿Puedo volverlo a explicar? Ok. Vamos a tener un hepatocito. En el hepatocito va a entrar el fármaco, ¿no? El hepatocito tiene diferentes células pues, de dentro que vimos en histología. En este caso tenemos al retículo endoplásmico liso, el REL. En su membrana vamos a tener enzimas. El fármaco va a entrar, se va a encontrar al CYP, cualquier CYP. El CYP va a tener un grupo hemo. Ese grupo hemo es un grupo que tiene al hierro unido a oxígenos. ¿Se acuerdan esto por bioquímica justamente? Vamos a tener que se le va a unir pues un oxígeno. Vamos a tener a un lado algo que se le llama el NADPH, el NAT-CYP 450 óxido reductasa. Es una enzima que nos va a proporcionar un protón hacia el CYP que tenemos acá con el grupo hemo, y esto va a hacer que favorezca la ruptura del oxígeno que tiene unido, y este oxígeno se le pega al fármaco, al igual que el electrón al irse al NAT, nos va a favorecer al unirse al fármaco con el oxígeno. Y esto nos va a generar la reacción de óxido reductasa, generando así un fármaco oxigenado. Mejor. Sí, mejor. Gracias. Va que va, Trujillo. Y para esto vamos a entender un poco de las enzimas que vamos a tener en estas fases. Yo ya mencioné pues qué es lo que tienen y todo, pero no mencioné las enzimas del todo. Si tienen noción de algunas, pues ya las fui mencionando, pero es importante entender que hay otras enzimas. Enzimas de fase 1. Y antes de seguir, permítanme un minuto. Bueno, ahora sí, seguimos. Bueno, en las enzimas de fase 1 vamos a tener diferentes enzimas y dos van a ser muy importantes. Estas yo ya se las fui diciendo de la fase 1, que fue
las hidrolasas y la oxidorreductasa. De esto es importante mencionar las epoxidasas, las monoaminooxidasas y otras que se llaman alcohol deshidrogenasas, que seguro se acuerdan de los traumas de bioquímica, ¿no? Y vamos a tener enzimas de la fase 2. ¿Y cuáles son estas? Bueno, aquí sí hay bastantes, así que vamos a ir una por una. Pero es importante entender que aquí ya vamos a mencionar a la UDP que no mencionamos anteriormente y a la UGT. UDP, glucuroniltransferasa, también conocida como la UGT. Esta que nos va a favorecer a nivel de los fármacos, ¿por qué nos importa saber de ella? ¿Qué es lo que nos favorece o qué hace? Bueno, lo que hace es transfiere el ácido glucurónico en el retículo endoplásmico liso. Esto lo que nos favorece o lo que nos ayuda es que el fármaco sea más soluble. Y si el fármaco es más soluble, lo que nos va a beneficiar esto es que va a haber una eliminación biliar. Y si hablamos de eliminación biliar, pues se incrementa pues, la bilirrubina. Y al nosotros tener una eliminación biliar, pues esto se le pegan los grupos, los micelios que vimos en bioquímica en grasas, se les va a unir a los fármacos. Esto nos va a favorecer que esto se vaya al intestino. Y por último, vaya a las heces. Existe un grupo de fármacos que lo que nos va a provocar es una inhibición de un fármaco más soluble. En este caso, aquí lo vamos a colocar. Y se van a llamar beta. A ver. Beta glucuronidasas bacterianas. Esto es la primera enzima que tenemos con respecto a la fase 2 de los procesos de enzimas de la fase con respecto a los fármacos. Ahora, vamos a tener una segunda enzima. Esta segunda enzima, al igual que la primera, es bastante importante y es la enzima sulfato transferasas. ¿Estas cómo las van a encontrar? Normalmente en los exámenes o en los libros no los van a encontrar con todo su nombre, o tal vez sí, pero tienden a resumirlo, ¿no? Como a poner sus siglas iniciales. Y esto se le conocen como las SULT. ¿Estas en dónde se van a encontrar? Bueno, a nivel del citosol. Si recuerdan, el citosol tenemos a la célula, tenemos a su núcleo, a su nucleoide, tenemos a las células que tienen como el Golgi, el REL, vamos a tener otras más, ¿no? Y el citosol es todo lo que está fuera del núcleo. Entonces ahí se van a encontrar justamente los sulfatos transferasas a nivel citosólico, afuera de la célula.
bueno, no fuera de la célula, sino fuera del núcleo. Y vamos a tener otra. Esa otra, pues, se le llama así, miren. Se le conoce como metiltransferasas. Y estas también están a nivel citosólicas. Y pues es solo importante saber que existen. Ahora, la cuarta, sí me interesa que pues se recuerden bien de bioquímica cuáles son y qué hacían, que es el glutatión transferasa. Y yo sé que pues ahorita les hace ruido, como que dicen, ah, sí, yo lo vi. Bueno, estos se encuentran en el REL y en el citosol. También es importante saber de ellas, y esto sí lo anoto aquí, es que forman enlaces tioéster. ¿Y para qué nos importan estos enlaces tioéster? ¿Qué son? Bueno, son enlaces justamente que se le van a colocar a nivel de glutatión transferasa, a nivel del REL y el citosol, para evitar o protegerlos. Genera protección contra los radicales libres. Esos radicales que vimos en la cadena transportadora de electrones, esos radicales que afectan al organismo, bueno, aquí van a tener una protección por esta enzima. Y ya por último vamos a hablar sobre la última enzima, que está bastante sencilla igual, que es la quinta enzima. Yo sé que esto no lo abarcan muy bien en las clases o a veces ni lo ven, pero es importante entenderlas para comprender un poco más el tema, que es la N-acetil transferasa, también conocidas como las NAT. Pues estas donde se encuentran a nivel del citosol y están generadas a partir de lo que ya conocemos nosotros del acetil CoA. Que pues si se acuerdan por bioquímica en tercer bloque, lo del mavalonato, justamente esta cosa tenía dos manitas, ¿no? Y iba pregando grupos acetilos y poco a poco se iban dividiendo para generarse una cadena bueno, sí, de grasas más grande. ¿Y qué más nos importa saber de esto? Pues ya por último, ya de las partes pues, últimas que vamos a ver de esta clase, van a existir factores que influyen en el metabolismo. ¿Y estos factores cuáles son? Bueno, como todo lo que hemos ido abarcando en todas las clases anteriores, todos tienen factores que influyen en el metabolismo, en la absorción, en la liberación, en la eliminación y en la farmacodinamia, pero ya veremos esos temas posteriormente. Vamos aquí a poner los factores que influyen, ¿no? Con el metabolismo. Y para esto es importante mencionar de uno, que aquí lo voy a separar a diferencia de los otros que voy a mencionar, pues este es el efecto, o bueno, más que efecto es el factor que influye, pero con respecto a la farmacogenética. Y a ver, Trujillo, con respecto a la farmacogenética, ¿qué te acuerdas que es? Si no te acuerdas, pues no pasa nada. Es como la relación entre un gen y los fármacos, bueno, o entre un Ándale, fármaco y un gen. justo. Es la relación que tiene un gen individual, o sea, de una persona, o sea, mía, por ejemplo, con un fármaco. Yo consumo carbamazepinas, ¿no?
y es el efecto que me va a generar a mí, a diferencia que te puede generar a ti o que le puede generar a alguien más. O incluso tiene que ver con relación a la sí, a la farmacogenética, que va a relación de un fármaco con un gen. Eso no se les puede olvidar, son términos y definiciones muy importantes para el departamental. Y pues en la parte de la farmacogenética, yo les había explicado cuando hablamos de estos temas que existe un polimorfismo. En este caso vamos a poner un ejemplo, polimorfismo a nivel del sistema nervioso periférico en distintas enzimas, ¿no? Como el CYP. Estas son asociadas a ciertos grupos étnicos que son heredables, puede ser de asiáticos, puede ser aquí mexicanos, estadounidenses, franceses, italianos, pero de una sola comunidad. Y otros factores que influyen ya son, bueno, un ejemplo puede ser la morfina de nuevo, que este fármaco es para evitar el dolor o disminuir el dolor. Y la morfina dura más tiempo y genera mayores efectos farmacológicos, o sea, RAMS, efectos adversos con respecto a la farmacogenética en una persona, pero también puede disminuir su concentración del mismo. Ahora, vamos a tener factores fisiológicos. Y aquí igual, está muy fácil, ¿no? Solo es uno. ¿Cuál es el factor fisiológico más importante que tenemos que entender y abarcar que influye en la parte del metabolismo? Es la edad. ¿Y por qué la edad? Bueno, en la edad, con respecto a esto, el metabolismo inmaduro en niños genera ictericia neonatal a nivel del sistema nervioso central. Acuérdense que yo les hablé sobre las sulfas, ¿no? En este caso, el fármaco que yo les mencioné es el sulfametoxazol. Ese fármaco, al unirse a otro fármaco que es la trimetoprim, va a generar que este actúe a nivel de la síntesis de ácido fólico y sea un antibacteriano, pues es para las bacterias justamente. Este fármaco, si se usa indiscriminadamente en pacientes embarazadas, lo que nos puede generar es lesión a nivel de los eritrocitos. Y si hay una lesión en los eritrocitos, al nosotros pasar de la sangre materna a la sangre neonatal, o fetal más bien, pasa por pues, el conducto umbilical y al pasar por ahí, por las arterias y venas, lo que nos va a generar en el niño es que llegue un eritrocito muy débil y se rompa, se libere lo que tiene. Y al haber una liberación, como en la clase pasada lo mencionamos, se libera la bilirrubina. Al liberarse la bilirrubina nos va a generar que el niño se vea amarillo y a este síntoma o a esta característica de un niño pequeño recién nacido con una coloración amarillenta en mucosas, en piel y a nivel ocular, se le llama kernicterus. Ya lo vimos en la clase anterior, pero pues lo volvemos a retomar. Ahora, también hay un deterioro del metabolismo a nivel de los ancianos, o sea, de los viejitos, ya personas de la tercera edad, lo que también nos puede provocar que haya efectos que influyan en la metabolización de un fármaco. Tal vez un joven lo metaboliza mejor que un adulto. Y si hay un deterioro del metabolismo a nivel de adultos mayores, la acumulación en sangre va a ser mayor y nos va a generar mayor efectos adversos. Por eso los viejitos llegan a decir, es que doctor, me hace mucho daño esto, pero es por lo mismo. Ahora, vamos a tener efectos patológicos, igual que en la absorción. Y estos efectos patológicos vamos a tener diferentes, ¿no? Vamos a poner 3. Como principal, ¿cuál vamos a tener? Es un daño hepático. Y bueno, este daño hepático, ¿por qué nos importa? ¿Por qué es interesante? ¿Por qué debemos conocerlo? Bueno, el metabolismo hepático normalmente lo que va a ocasionar es disminuir la dosis, pues genera el efecto de primer paso de los fármacos, ¿no? Al nosotros tener un daño hepático, lo que va a provocar es que las enzimas disminuyan sus funcionalidades y al disminuir las funcionalidades enzimáticas a nivel del hígado, pues nos disminuye el metabolismo. Y al disminuir el metabolismo de un fármaco, acumula sus concentraciones del fármaco y esto genera mayor efectos adversos.
También pues justamente genera dosis bajas. Si lo damos a dosis bajas, pues podemos inhibir esto de la acumulación del fármaco y generar efectos adversos. Pero pues dependiendo de la cantidad de fármaco que se suministra o la que necesita el paciente. Pues si tiene daño hepático hay que analizar eso. No se le da la misma cantidad de fármaco a un paciente con daño hepático o renal que a un paciente no, sano. Eso no es así. Hay que checar eso y si no lo checamos es demanda y ya valió gorro. Ahora, otra cosa, la desnutrición. La desnutrición, ¿por qué es importante? Bueno, la desnutrición es porque no, debemos de tener una dieta proteica nosotros. Y esta dieta proteica existe en algunas disminuciones, ¿no? Porque a veces no consumimos bien la cantidad de carne necesaria, la cantidad de eh, verduras necesarias y esto hay una deficiencia de vitaminas y al haber una deficiencia de una dieta hipoproteica o una deficiencia de vitaminas en el organismo, lo que nos va a ocasionar es una disminución de la activación, bueno, una disminución de la actividad enzimática y si disminuye la actividad enzimática, nos va a provocar una disminución del metabolismo. Y si nos provoca una disminución del metabolismo, va a haber una acumulación del fármaco en el cual, bueno, dependiendo del compartimento que se encuentre, y esto nos va a generar reacciones adversas. Ahora, ya por último, vamos a tener la hipertensión portal. ¿Qué nos importa de la hipertensión portal? Bueno, la hipertensión portal es importante saber que esto reduce la velocidad de la tasa del metabolismo. Lo que nos provoca es que si hay una hipertensión portal, el fármaco va a tener una velocidad más lenta para llegar al hígado y por ello va a tener una menor metabolización y puede ocasionarse una obstrucción. Si generamos una obstrucción a nivel de las venas o del sistema porta en general, vamos a tener que esto disminuye el metabolismo. Y al disminuir el metabolismo, como se los había mencionado anteriormente, con relación a la concentración farmacológica, aumentará. Y si aumenta, mayor reacciones adversas. En pocas palabras, ¿qué nos quiere decir esto? Es que justamente el daño hepático, la desnutrición y la hipertensión portal nos llevan a una acumulación del fármaco a nivel del torrente sanguíneo o de los diferentes compartimentos corporales, llevándonos a diferentes reacciones adversas. Pues ustedes saben, y pues todavía no saben del todo, que todos los fármacos generan reacciones adversas sí o sí. Hay unos más seguros que otros, claro que sí, pero todos tienen reacciones adversas por incrementación de dosis o porque se metabolizó, porque se acumuló mucho en algún compartimento y ya no se pudo eliminar. Entonces, todos generan reacciones adversas. Y para ello vamos a hablar del último tema importante de este, pues tema sí, que es metabolismo. Y bueno, tenemos el metabolismo, ¿no? Vimos las fases, fase uno, fase 2, las reacciones de fase uno para entender un poco qué es lo que pasa para pasar a fase 2, los factores que influyen en el metabolismo, explicamos los dibujitos de arriba para entender un poco, bueno, un poquito mejor la parte del metabolismo y las enzimas que ocurren en diferentes fases. No olvidar que es un citocromo y qué tipos de citocromo existen. Ahora vamos a ver lo que quiere decir la inducción enzimática, que es el último tema que se abarca en el metabolismo. Y aquí lo vamos a colocar. Y bueno, ¿qué quiere decir la inducción enzimática? Bueno, son, vamos a poner ejemplos, ¿no? Vamos a tener dos ejemplos, uno que activa y uno que inactiva. Esto es importante porque es pregunta de EPA, no lo pueden olvidar. Algunos fármacos aumentan la transcripción
Y nosotros al incrementar la transcripción de los zips, en este caso del zip 450, que es el más importante, bueno, en realidad es la familia de todos los zips, y bueno, el más importante sería el zip 3A4. Lo que nos va a generar esto es que va a haber una activación del metabolismo del fármaco. Y al haber un metabolismo del fármaco, lo que nos va a ocasionar es una mayor eliminación. Y si nos genera una mayor eliminación, ¿qué nos va a provocar? Una disminución del efecto. Eso es importante. Algunos ejemplos de justamente esto que nos va a potenciar la transcripción, el metabolismo se va a activar, va a incrementar la eliminación, disminuyendo el efecto, así incrementando el metabolismo del CYP450. Pues uno es un fármaco que se llama rifampicina, que van a ver en bloque 2. Otro que van a ver igual en bloque 2, que es la carbamazepina. Y algo importante que van a ver en este bloque y tiene relación con pregunta departamental, que es la hierba de San Juan. Esta hierba de San Juan es importante porque esto va a hacer una activación a nivel de el ADN. Una vez justamente tenemos este ADN que justamente va a ser del CIP, vamos a tener que esto es el RNA mensajero. Y este ARN mensajero nos va a llevar a una síntesis de proteínas, ¿no? Eso ya lo vimos igual en bioquímica. E incluso se ve en histología. Y posteriormente, en segundo bloque, se va a ver mucho mejor esto con algunos fármacos. Nosotros, al provocar todo esto, ¿qué es lo que nos genera? Pues no pueden olvidar que esto nos aumenta el metabolismo de los CIPs 450. Entonces, es importante saber que el CIP 450, en este ejemplo, bueno, en esta relación de ejemplos, la hierba de San Juan es quien va a aumentar el metabolismo de los CYP 450. ¿Por qué es importante esto? Bueno, vamos a poner un ejemplo. Existen fármacos como los anticonceptivos, ya se verán en tercer bloque de farmacología también. Estos van a llegar al hígado y se tienen que metabolizar. Tristemente tienen que generar el efecto de primer paso para metabolizarse y poder generar su efecto. Pero al nosotros hacer eso, y si tomamos hierba de San Juan, lo que vamos a provocar es que la hierba de San Juan llegue y potencia al CIP, o sea, lo vuelva como 10 veces más de la potencia que él debería tener. Y cuando llegue el anticonceptivo va a llegar y en vez de metabolizarse, lo único que va a hacer es hipermetabolizarse y eliminarse en chinga. Al eliminarse en chinga, lo que va a generar es que lo secretemos y no genere el efecto del anticonceptivo. Esto es importante, pues no se da con hierba de San Juan porque potenciamos el metabolismo de los CIPs. Es muy importante. Igual la rifampicina o carbamazepina se deben de suspender si queremos llevar un proceso anticonceptivo. Ahora, por último, el otro ejemplo que es la parte inhibitoria. Si nosotros bueno, si existe una eliminación, bueno, una inhibición del CIP,
450 y otras enzimas. Si nosotros ocasionamos una inhibición, pues por ende vamos a ocasionar una disminución del metabolismo, ¿no? Si se disminuye el metabolismo, pues el fármaco aumenta su tiempo de vida, pero poco a poco lo vamos anotando. Metabolismo del fármaco. Esto nos va a incrementar el tiempo de vida y al incrementar el tiempo de vida, ¿qué nos va a incrementar? Pues nos va a incrementar el efecto del fármaco. Pero recuerden, si nosotros potenciamos el efecto de un fármaco, nos puede generar también potenciar las reacciones adversas. Eso no se les puede olvidar. Si se potencia el efecto, se potencia también las reacciones adversas, las RAMs. Algunos ejemplos de esto, para ya terminar, justamente son los azoles. Esto lo van a ver en tercer bloque de farmacología. Los azoles tienen relación con la parte micótica. Azoles. También vamos a tener el ritonavir. Este lo van a ver igual en bloque, pero en bloque 2. Este lo van a ver en la parte de virus. Y justamente este fármaco, pues su uso siempre va a ser terapéutico. ¿Por qué lo menciono? ¿Por qué uso terapéutico? Pues acá arriba, con respecto a las carbamazepinas, este fármaco lo usan no siempre para un fin terapéutico. Estas carbamazepinas también las pueden usar como para usarlas como estupefacientes, pero no precisamente estupefacientes, sino las usan indescontroladamente, pues genera un efecto que es placentero, entre comillas, porque nos genera pues el sueño, nos relaja, nos pone en un estado pues de tranquilidad. Algunas gentes o algunas personas les gusta ese efecto y por ende consumen carbamazepina o algunas benzodiazepinas. Eso no quiere decir que lo debemos de hacer, pues eso puede ser dañino. Y no todos pueden ser recetados con carbamazepina dependiendo la cuestión que tenga el paciente. Ahora, por eso digo lo del ritonavir con respecto al uso terapéutico. El uso terapéutico va a generar la inhibición del CYP, pero hay otra cosa más importante que es pregunta de EPA también, que es lo que se le llama como furanocumarinas del jugo de toronja. Esto del jugo de toronja, fundamental entenderlo, y lo de la hierba de San Juan. Top cosas que no se deben ir con el DEPA si no los entienden. Y también los macrólidos. Estos macrólidos, pues es importante saber que estos se usan con respecto a los antibióticos. Y pues ya, ¿qué es lo que se genera aquí? Por último, ahora sí, pues genera una disminución del metabolismo de los citocromos. Citocromos 450. Y pues ya terminamos el tema de metabolismo. No es un tema tan largo, es un tema bastante sencillo y corto. Es un tema que debemos de entender para comprender la siguiente clase, que es la de eliminación. Es donde vamos a comprender justamente esta parte de cómo es que el fármaco se llega a eliminar a nivel renal o a nivel de heces. Es importante porque pues todos estos procesos farmacológicos que vienen con respecto al metabolismo son esenciales. Ya les dije, el hígado es el principal órgano donde se lleva la metabolización. No quiere decir que sea el único que metaboliza. Pues aquí les mencioné que justamente metabolizan diferentes órganos, pero el hígado lo vamos a marcar como fundamental. Es importante como repaso ya rápido que existen reacciones químicas o bioquímicas a nivel del hígado, donde el fármaco va a llegar, que se encuentra en una célula, va a posteriormente a absorberse a nivel del torrente sanguíneo,
va a llegar al hígado y en el hígado va a ocurrir el metabolismo, generando el efecto de primer paso. Dato importante para el departamental también, el efecto de primer paso. Posterior a ello, se van a generar tres cosas. Si se genera el efecto de primer paso, incrementa la excreción del fármaco, o sea, es más rápido que se elimine, y también activa a los fármacos y algunos fármacos, como ya lo sabíamos, ¿no? Hay fármacos inactivos normalmente que en el hígado se activan y se forman los profármacos. También en el hígado puede ocurrir la inhibición de fármacos. Ahora, esto tampoco lo pueden olvidar, el dibujito donde el fármaco entra al el estómago y en el estómago hay un pH y este pH lo que hace es romper el excipiente y al romper el excipiente hay una absorción a nivel de pues, vasos sanguíneos que se encuentran en el estómago o en el duodeno. Pero pues como yo les dije, hay veces que este pasa, pero se va hacia el hígado y en el hígado el efecto del primer paso regresa a nivel biliar con respecto al colédoco y el conducto pancreático principal. Va a haber una disminución de la absorción y por ende una disminución de la biodisponibilidad del fármaco. Con respecto a las fases del metabolismo, no pueden olvidar lo que es una oxidorreducción e hidrólisis, que es la primera fase. Vamos a tener que en la fase 2 se le conoce como una conjugación. Y también es importante saber lo que pasa, ¿no? Es que en la fase 1 se lleva a cabo en su mayor medida en los CIPs, en los citocromos, y en la fase 2 en transferasas. Es importante entender qué es esto del CIP 3A4, que pregunta departamental, yo les mencioné esto de acá, que es, es el CIP o parte del CIP de la familia que incrementa más del 50% de los fármacos que metaboliza este CIP. Pregunta departamental. Y pues ya aquí que justamente esto no es tan importante, pero que la fase 2 y la fase 1 nos ayudan a un incremento de excreción, acá lo puse, de eliminación de bueno, se vuelve más hidrosoluble y entra a la fase 2. ¿Puede eliminarse sin entrar a la fase 2? Claro que sí. Y pues ya les expliqué esto del hepatocito, esto creo que ya no quedó ninguna duda, lo expliqué 3 veces. Las enzimas de la fase 1, hidrolasas. Por eso se llama bueno, es el proceso de hidrólisis. Oxidorreducción, que genera las epoxidasas, monoaminooxidasas y alcohol deshidrogenasas. En la fase 2 vamos a tener las enzimas diferentes y en esto lo único que nos importa es el glutatión, que forma grupos ésteres. Estos grupos nos generan una protección contra los radicales libres. Y ya, con respecto a la pues, inducción enzimática, como les dije, lo que nos importa saber es que la hierba de San Juan nos va a incrementar un metabolismo del CYP 450 y el jugo de toronja nos va a disminuir el metabolismo del CYP 450. Aquí tienen pues un desglose de qué es lo que pasa, pero esto es importante a nivel departamental porque esto nos lo van a preguntar tal cual. Vino el año pasado y el año antepasado también y como les dije, en el examen departamental que va a estar disponible al final del curso, se los voy a hacer llegar y ahí van a venir preguntas tipo departamental y preguntas que fueron del DEPA. Y pues terminamos la clase de metabolismo. ¿Alguna duda, comentario, queja? Si no, quién sabe, o nadota. No, todo bien. Va que va. Pues terminamos.